La Edad Media comienza con la desaparición del Imperio de Occidente y acaba con la conquista de Constantinopla por los turcos. Durante ese milenio, la cuenca mediterránea fue compartida por tres civilizaciones: la cristiana occidental, la musulmana y la bizantina. El fortalecimiento de las monarquías, el dominio turco sobre el Mediterráneo y el descubrimiento de América sentarían las bases del mundo moderno. Predomina el caos. El comercio se paraliza. El suministro de bronce, el alma de la civilización, se reduce a la nada. La humanidad observa cómo se vienen abajo miles de años de progresos. Sin embargo, en una isla del Mediterráneo oriental, un grupo de trabajadores del metal pionero da con una de las claves de nuestro futuro. Realizan un descubrimiento que servirá para armar a otros pueblos, para llevar a cabo nuevas ideas, para enviar a la humanidad a todo el mundo y para transformar el planeta. Empieza la Edad de Hierro, la era en la que seguimos viviendo aún hoy. Alasilla es una isla de Chipre que toma su nombre de sus ricas minas de cobre. Sin embargo, el suministro de estaño, un metal muy escaso, necesario para hacer el bronce además del cobre, se ha interrumpido. Los metalúrgicos que se enfrentan a la ruina realizan un descubrimiento que cambiará el futuro de la humanidad. Esas piedras rojizas que hay por toda la isla contienen el mineral más importante de la historia: el hierro. La Tierra nace en el corazón de una supernova que explota. El hierro forma el núcleo fundido del planeta, un núcleo mayor que la Luna y con la temperatura del Sol. Sin él, no habría atmósfera, ni campo magnético, ni vida. El hierro es además el cuarto mineral más abundante de la corteza terrestre. Hace miles de millones de años, mucho después del Big Bang, las estrellas crearon elementos cuyo interior resultaba muy pesado hasta que se convirtieron en supernovas. Una en particular ayudó a crear la Tierra. Cuando esa estrella agonizante explotó, desprendió hierro y otros elementos por toda su zona de la galaxia. Cuando la Tierra se formó, era una gran mezcla de elementos, los retazos de la supernova. Y entonces, cuando esos elementos se dispersaron en diferentes bolsas, el hierro, que es muy denso, se hundió a lo largo y ancho del núcleo. De hecho, el 98% del núcleo de la Tierra es hierro. No obstante, enormes cantidades de hierro permanecieron en la corteza terrestre, a veces en forma de yacimientos, como una gran montaña repleta de hierro que se alzó en lo que hoy es Minnesota. Las primeras lluvias que cayeron sobre la Tierra eran muy ácidas y disolvieron el hierro de las montañas, creando un océano rico en hierro. Cientos de millones de años después, el hierro disuelto se solidificó y se estableció en el fondo, dejando solo los yacimientos que excavamos hoy. Pero también es el núcleo del centro de la Tierra y corre por nuestras venas. Después de depender del bronce durante tantísimo tiempo, vieron que el hierro era un metal muchísimo mejor, aunque era necesario ser mucho más diestro para trabajarlo. Para trabajar el hierro, se emplea un potente combustible: el cisco, carbón vegetal. Madera que se quema en cisqueras. Cuanto más carbono y más energía tenga, arde a más temperatura y más tiempo. Tenían que olerlo y colocar el mineral de hierro de forma que se mezclara con el carbón. Luego, alimentaban el fuego con enormes fuelles.
El calor ablandaba el hierro y después formaba una masa. El hierro es más duro, es más fácil afilarlo y además es abundante a más no poder. Aquella novedad debió de extenderse muy rápido, porque el hombre se dio cuenta de la enorme ventaja que suponía el uso del hierro. El hierro es increíblemente importante para nuestra supervivencia. Forma parte del ser humano. Sin hierro, la vida tal y como la conocemos no sería posible. El valor del hierro es inestimable, no solo por su fuerza única, sino porque el calor extremo puede convertirlo en un material sorprendentemente maleable. El hierro es una de las pocas cosas en la Tierra que primero es un mineral como este, y tras forjarlo en el fuego, se convierte en una herramienta como esta, que perdurará durante generaciones. El hierro y el carbón vegetal transforman la superficie del planeta. Tan solo en Europa se talan más de 28 millones de hectáreas, una superficie mayor que todo el estado de Oregón, para alimentar las fundiciones de hierro. Se crea así el paisaje del mundo que conocemos hoy. Los suizos organizaron un ejército para defenderse. Pero ¿cómo lo armarían? Los campesinos cogieron lo que tenían a su alcance. Convirtieron los trillos en manguales, las horquillas en picas y las guadañas en lanzas con puntas afiladas como cuchillos. Ahora los suizos también tenían instrumentos criminales certeros, con los cuales podían partir en dos y cortar a trozos incluso a los adversarios mejor armados, con lo que en su idioma denominaban alabardas. Algo que no debería sorprendernos, ya que el hierro y la fabricación de armas han ido de la mano desde tiempos remotos. Los imperios que fabricaban las mejores armas de hierro eran los más mortíferos y los que abatían a más enemigos. El hierro comenzó a revolucionar los campos de batalla hace más de 3000 años. Las primeras armas rudimentarias que utilizó el hombre estaban hechas de huesos. Más tarde las reemplazaron por bronce, pero cuando apareció el hierro contaban con un arma que podían afilar, conservar el filo e incluso perdurar durante generaciones. Las primeras armas se fabricaron con hierro extraído de los meteoritos. Las llamaban espadas de los cielos, porque extraían el hierro de los meteoritos, que es casi hierro puro, y con él fabricaban herramientas tales como cuchillos y espadas. Extraer el hierro de los meteoritos en aquella era, fundirlo del mineral de hierro y convertirlo en un material flexible, eran tareas que requerían un calor extremo. ¿Cómo lo conseguían nuestros ancestros? Los obreros formaban un pequeño montículo con un agujero en medio de aproximadamente entre 30 y 60 centímetros de diámetro. Entonces cubrían el agujero con arcilla o rocas resistentes al fuego. Luego ponían una capa de carboncillo encima de la arcilla, a la que prendían fuego. Y encima de todo eso colocaban el mineral de hierro. Ya habían fundido previamente el cobre y el bronce, aunque para fundir el hierro necesitaban una infusión de aire que hiciera que el carboncillo se quemara a una temperatura más alta que la que se funde el hierro. Gracias al aire, el calor se mantenía a la temperatura adecuada. Calentando esto, se desprende el óxido del oxígeno y desaparece con el resto de gases sobrantes del fuego. De esa forma nos quedamos con el hierro puro. Una vez que los obreros fundían el hierro, formaban una barra llamada hierro forjado. Los antiguos fabricantes de armas golpeaban literalmente el hierro forjado para darle forma en un proceso llamado fraguado. La primera parte del proceso de fabricar un cuchillo es crear el mango. Lo estoy golpeando en un punto intermedio del yunque, de modo que se estire esta parte del material para hacerlo más largo y delgado, y así formaremos el mango. A una temperatura de fraguado, es decir, unos 1000 grados, el hierro es muy maleable, así que puedo coger el martillo y darle la forma que me convenga. Los antiguos herreros forjaban lanzas, cuchillos y espadas que resultaban más resistentes y duraderas que sus predecesores de bronce y cobre. Esta pieza de hierro, una vez que la hemos trabajado bien, perdurará durante muchas generaciones.
La fuerza y durabilidad del hierro lo convertían en el material ideal. No solo para fabricar armas, sino también para efectos defensivos. Durante siglos, el hierro forjado era el elemento clave para fabricar cascos, escudos y armaduras. Este hierro es de una excelente calidad. Era para gente que podía permitirse una armadura completa como esta, la cual podría tardarse incluso años en fabricar. Los éxitos militares convirtieron a los suizos en soldados solicitados en Europa. Estos luchadores por la libertad se convirtieron en soldados de élite. Se les apreciaba como pueblo luchador autónomo. Se les admiraba por sus armas, las alabardas y las lanzas de hasta 4 metros de largo. Pero también se admiraba a estos hombres de las montañas por su colosal furor por la batalla. Los suizos eran caros, un artículo de marca, pero con ellos la victoria estaba casi asegurada, y por ello fueron contratados por los más poderosos de Europa. La Guardia Suiza del Vaticano todavía hoy nos recuerda esta gran época de los soldados suizos. La fuerza del hierro proviene de la habilidad superior de sus átomos para compartir algunos de sus 26 electrones con otros átomos de hierro formando una cadena. No hay un límite para el tamaño de la estructura resultante. Ahí reside el misterio de su fuerza, porque el hecho de que 2 átomos de hierro compartan los electrones es lo que forma ese pegamento que mantiene unida una pieza de hierro. A pesar de su fuerza, el hierro es muy maleable, ya que cuando lo sometemos a temperaturas superiores a 1500 grados, los vínculos entre sus electrones se rompen y se funden. De hecho, podemos desprenderlo de ese pegamento. Los átomos del hierro se encuentran flotando en una especie de nube de átomos de hierro, lo cual es muy útil por varias razones. Si queremos, podemos verterlo sobre un molde y básicamente darle la forma que queramos. Para fabricar el acero, el hierro ha de ser 100% puro. Las impurezas, entre las que se encuentra el oxígeno, han de desecharse. La clave está en las temperaturas extremas del alto horno en el que vamos a fundir el hierro. El horno quema el coque, una especie de carbón purificado. Se le llama alto horno por la cantidad de aire a presión del sistema. Hacen falta cantidades increíbles de aire para conseguir la temperatura necesaria para fabricar el acero. En el alto horno, el carbono del coque se infunde en el hierro para formar el acero. Demasiado carbón lo volvería quebradizo. Así que no debemos usar más que una pequeña cantidad, solo un 2%. Esta es una representación del aspecto del hierro desde el punto de vista atómico. Cuando fabricamos el acero, lo que hacemos en realidad es extraer del hierro la estructura de cristal y meter un átomo de carbono en uno de los agujeros de la estructura de cristal. Esto hace que resulte más complicado que los átomos de hierro se separen los unos de los otros, porque tienes a este ahí metido. La presencia de este átomo de carbono, que no destaca entre estos átomos de hierro, es lo que otorga al acero su fuerza. Añadir otros elementos o aleaciones a esta fusión de hierro y carbono produce una variedad de aceros con diferentes propiedades. Transformado en acero es la base del arsenal de cada nación. En el ámbito agrícola, el herrero es clave en la innovación. Establece su taller en las aldeas rurales y se encarga de las herraduras de los animales, de las piezas metálicas de los instrumentos y de las ruedas de los carros, y de dotar al arado de piezas metálicas, como la reja, que permite arar la tierra con más profundidad. Se trata de un arado con una punta metálica muy pesada, que se apoya sobre ruedas y se hinca profundamente en la tierra y remueve grandes terrones. Esto mejora mucho la técnica de la siembra respecto al antiguo arado, que solo disponía de una punta endurecida y se limitaba a trazar un surco en la tierra. Los arreos desarrollados para los caballos permitían utilizar los animales de montura también como caballos de labranza. Las herraduras permitían avanzar mejor sobre los suelos difíciles.
Otro importante invento de la Edad Media son los arados rodados con reja de arado de hierro. Por un lado, se pueden guiar fácilmente. Por otro, no resquebrajan el suelo solamente como los arados de gancho de madera, sino que hacen surcos profundos y al mismo tiempo remueven la tierra. Esto hizo que el rendimiento del suelo aumentara. Y aún hubo algo más que jugó un papel decisivo en la revolución agraria de la Edad Media: los molinos. Europa no es una tierra de arroz, sino de cereales. El centeno no se descascara como el arroz, sino que se debe moler. La mano de obra en la Edad Media no era gratuita, así que tuvieron que aprender a utilizar el viento y el agua como fuentes de energía. Para ello, se necesitaron muchas innovaciones e inventos. Para transferir la fuerza de las ruedas hidráulicas a las piedras de molino horizontales, se construyeron ruedas dentadas, cajas del eje y árboles de levas, y se encontraron las fórmulas para la transmisión de los primeros engranajes. Con las técnicas de las artes mechanicae, pronto se pudieron accionar no solo molinos de grano, sino también molinos de papel, batán y minerales. También bombas para el desaguado de minas y las herrerías de las primeras industrias. El agua es un bien fundamental para la economía agraria. La fuerza motriz del agua es como el petróleo medieval. Surgen numerosos molinos a orillas de los ríos, todos ellos propiedad directa de los señores feudales, que se quedan con una parte del producto. Evidentemente, la mejor parte de la cosecha. En la época señorial, por así decirlo, el molino se convierte en un importante instrumento del señor feudal, del gran propietario, que impone a todos los campesinos una serie de condiciones a cambio de utilizar el molino. Estos deben pagarle por su derecho a moler el grano. Así, el molino pasa a ser un instrumento de recaudación de impuestos en algunas zonas del señorío rural. Los molinos sustituyen a los sistemas manuales utilizados diariamente por las mujeres para producir la harina necesaria para alimentar a sus familias. De hecho, el señor envía soldados para retirar estos instrumentos de uso individual, al suponer una posible amenaza para sus ingresos. En los molinos se tritura la cebada y otros cereales, se exprimen aceitunas e incluso se trabajan el cuero y otros tejidos. Múltiples funciones y una sola fuente de energía que impulsa a toda la sociedad a partir del año 1000. El gótico supuso el triunfo de la luz, que penetraba a través de vidrieras y rosetones. ¿Cómo podían sostenerse los unos a los otros los finos maineles de las ventanas góticas? Gracias al plomo con el que se rellenaba toda una red de regueros. Se siguió utilizando el mismo procedimiento como el utilizado aquí, en Estrasburgo. La primera referencia de un espejo de vidrio data de 1180, que indica: si se remueve el plomo que se encuentra detrás del vidrio, entonces desaparecerá la imagen de la persona que lo está mirando. Los constructores medievales de Amiens tuvieron que encontrar la forma de sostener el pilar antes de que se hundiera. Desesperados, los arquitectos se salieron de la norma gótica de construir en piedra. Recurrieron al metal. El metal rara vez se había usado como material de construcción porque los herreros no disponían de una técnica para hacerlo lo suficientemente largo o grueso. Y forjar hierro era un proceso lento. Tenía que martillearse a mano. Entonces, a principios del siglo XII, los monjes reinventaron una antigua herramienta griega, el martillo hidráulico. En las universidades fundadas por los reyes, destinadas a formar los cuadros burocráticos del Estado, se estudiaba en consecuencia más derecho que teología. Junto a la crisis de esta, se desarrollaron disciplinas apenas cultivadas anteriormente, como las matemáticas, la física o la historia.
Situada cerca de una mina de hierro, en la aldea de Fontenay, al sudeste de Amiens, esta abadía es una de las fábricas de metal más antiguas de la Europa medieval. 600 años antes de la maquinaria de energía hidráulica de la Revolución Industrial, los monjes utilizaban una noria de agua para hacer girar un engranaje que a su vez hacía funcionar un martillo de 180 kilos. Entonces los obreros pudieron producir hierro resistente con rapidez y en cantidad suficiente para su empleo en grandes edificios. En 1504 podías recibir ayuda si ibas al sitio adecuado. Nuremberg era como el Silicon Valley de la Edad Media, famoso por sus ingeniosos armeros. Fabricantes de herramientas de precisión habían hecho los primeros relojes de bolsillo y aparatos técnicos que exportaron a todo el mundo. Los 2 primeros siglos medievales contemplaron la ruina del Imperio Romano de Occidente y la instalación en su territorio de los reinos germánicos. Mientras tanto, Justiniano lograría reconstruir por poco tiempo la vieja romanidad mediterránea. Mientras, en los umbrales del siglo V, el Imperio Romano atravesaba serias dificultades económicas y sociales, al otro lado de la frontera del Rin y del Danubio, vivían los pueblos germánicos. Estos, organizados en clanes y tribus dedicados a la agricultura y el pastoreo, estaban muy bien preparados para el combate. Los jefes germánicos se rodeaban de un séquito de guerreros con los que repartían el botín obtenido en sus incursiones. Algunos de esos pueblos bárbaros, como los godos, profesaban ya el cristianismo arriano y desde tiempo atrás habían establecido contactos con Roma. A raíz de las grandes migraciones que tuvieron lugar en ese siglo, los pueblos germánicos penetraron en el imperio, llegando varios de ellos a convertirse en federados del mismo. Tal fue el caso de los visigodos, que acabaron por instalarse en el sudoeste de Francia, y de los vándalos, suevos y burgundos, estos últimos localizados en el sudeste de Francia. Por su parte, anglos y sajones se instalaron en Inglaterra, procedentes del sur de Escandinavia. Después de la deposición del último emperador de Occidente, los ostrogodos formaron en Italia el cuarto y último reino federado. Así, a finales del siglo V, el desaparecido Imperio de Occidente era gobernado por 4 pueblos germánicos federados de Roma. Desde finales del siglo VI hasta el siglo VIII, 4 grandes reinos germánicos configuraron el mapa político de Occidente. La heptarquía anglosajona, el reino lombardo de Italia, el reino franco y el reino visigodo de Hispania. Si bien con ciertos matices diferenciales, los 4 reinos presentaban unas características comunes en el aspecto económico, social y político. El peso de la actividad agrícola y pastoril relegó a un segundo plano el papel del comercio y de la vida urbana, mientras las jefaturas militares y sus guerreros adquirieron gran importancia. En el plano político, la concepción patrimonial del poder y los repartos sucesorios imposibilitaron la estabilidad de las monarquías. Tras la conversión de los 4 reinos al catolicismo, obispos y eclesiásticos se convirtieron en colaboradores de los reyes y en estimuladores de la vida cultural y artística. La debilidad de estas construcciones políticas ocasionó su ruina a lo largo del siglo VIII. En el caso del reino visigodo, una profunda crisis interna imposibilitó la resistencia frente a los árabes. La heptarquía anglosajona, aunque consiguió pervivir hasta mediados del siglo XI, estuvo muy pronto condicionada por las invasiones vikingas. Solo los francos, revitalizados por la dinastía carolingia, lograrían la hegemonía sobre gran parte de Occidente, acabando con el dominio lombardo en Italia. En 1095, el Papa Urbano II hace el llamamiento a la Primera Cruzada, y el juramento de los caballeros toma una resonancia muy particular. Protegerás a la Iglesia, no huirás nunca ante el enemigo,
combatirás a los infieles con empeño. Miles de cristianos, caballeros y campesinos parten hacia Oriente Próximo. Su objetivo, liberar Jerusalén. Su símbolo de unión, una simple cruz bordada en sus túnicas. Es el inicio de 2 siglos de guerras de religión. En mayo de 1190, la tropa de Raimundo de Toulouse sale de la fortaleza de Nayac. Debe reunirse con los ejércitos de Ricardo Corazón de León y de Felipe Augusto, que parten de Vézelay. Es la tercera cruzada, la de la revancha. Saladino ha expulsado de Jerusalén a los defensores de la fe cristiana. Para recuperar la ciudad santa, los valientes caballeros van a revisar a fondo su equipo de combate. A cambio aprende poco a poco el oficio de las armas, con las que se entrena constantemente. El aprendizaje finaliza con el ritual de investidura, que se formaliza a partir del siglo XI con diferentes matices. Es un rito iniciático que da acceso al círculo de los hombres considerados dignos de llevar armas. Por la mañana, después de la misa, se encuentra delante del altar, vestido con una lujosa y elegante túnica. Tras la bendición de la espada por parte del sacerdote, se dirige hacia el padrino y se arrodilla a sus pies. El padrino le ciñe la espada, le calza las espuelas y a continuación recibe la pescozada, un pequeño golpe en la nuca o en la mejilla con la palma de la mano o la espada. Un gesto simbólico que se puede interpretar de varias maneras. La última ofensa que el recién investido caballero debe dejar sin vengar, un símbolo que indica la transmisión de la fuerza guerrera del viejo al joven, un gesto que sirve para reforzar en él el recuerdo de este solemne momento. La espada simbolizaba que ya era parte de la élite guerrera del Sacro Imperio Romano. Sería la última vez que tendría que tolerar un golpe. Desde entonces tendría permitido desenvainar su espada para defender su honor hasta la muerte. Era símbolo de poder y libertad. En el siglo XI, muchos soldados de caballería, hombres como Heinrich Tangl, fueron elevados al estatus de nobles y caballeros. El espaldarazo ritual al entregar la espada evolucionó a una versión más delicada, también conocida como la acolada. Solo un rey podía realizar tal gesto, y era un gran reconocimiento y honor. El 90% de la población medieval eran campesinos que trabajaban para la nobleza. Los caballeros ocupaban su escalón más bajo. Por encima estaban los condes, duques y príncipes. Y en la cúspide de la pirámide social estaba el rey. En época de guerra los caballeros luchaban por él. Pero la guerra es la actividad que debe estar siempre dispuesto a ejercer. El caballero es quien alecciona a sus compañeros a la batalla, los incita a la victoria, al sacrificio extremo en nombre de un ideal, a veces remoto. El hombre se convierte en una maquinaria de guerra, emprende el asalto derramando sangre y matando a diestro y siniestro, regocijándose ante la derrota del enemigo. Un herrero trabaja con los 4 elementos tradicionales: fuego, alimentado por el aire, tierra que proporciona el mineral y agua que lo endurece. En la Edad Media se creía que una buena espada tenía poderes mágicos. Muchas tenían nombre. La espada de Siegfried se llamaba Balmung, la del rey Arturo Excalibur. Muchas espadas recibieron el nombre Ulfberht,
no era un nombre mítico, sino el nombre de un maestro herrero que era garantía de calidad. También había imitaciones de mala calidad, aunque una espada así podía ser letal para el hombre que luchara con ella. Espadas y caballeros estaban estrechamente relacionados. En la guerra, las espadas eran sus armas. En la paz, eran símbolos de su estatus. Stefan Roth necesita 2 meses de duro trabajo físico para pulir una espada hasta que brille. Dice que el precio no tenía importancia en la Edad Media. Una espada hecha por un maestro herrero costaba una fortuna. Las espadas siempre han sido un reflejo de su época. Eran un producto técnico e incluso de alta tecnología. Eran lo mejor que podía producir la artesanía. La espada era el seguro de vida de un caballero. A menudo era el motivo por el que sobrevivían a una batalla. Esta espada es un ejemplar típico del siglo XIII. Es una espada a una mano. La hoja es relativamente ancha y la punta es bastante corta. Está muy afilada. Se usaba para luchar contra oponentes que llevaran una armadura ligera. El efecto de la cota de malla podría ser comparable a los chalecos antibalas usados por la policía en la actualidad. Los occidentales caían derrotados por la táctica de combate de los orientales, que era una táctica de evasión. En cambio, la occidental era de choque. Pero ante un adversario huidizo, el pesado equipo se convierte en una desventaja y se adoptan de forma generalizada las cotas de malla. Tienen la ventaja de ser flexibles, pero no necesariamente muy ligeras. En realidad, una cota de malla es muy pesada, más de 15 kilos. Sin embargo, es una armadura muy ventilada, ya que el aire pasa entre las anillas. Así que la cota de malla se convirtió en la armadura preferida de los occidentales a partir de ese periodo. Y así es como se fabricaba el equivalente medieval de un chaleco antibalas. Geralt aprendió a hacer una cota de malla uniendo cuidadosamente hasta 50.000 anillas para hacer una sola pieza. El proceso requiere 1.500 metros de un caro alambre de acero y 4 semanas de trabajo. Una fortuna, incluso en tiempos medievales. Una cota de malla completa pesa 20 kilos. Cotas como esta protegieron a generaciones de caballeros. Hoy esta vieja cota de malla está guardada en el armario de un castillo al sur de Alemania. Probablemente sea la cota de malla medieval más antigua y mejor conservada que existe. Fue remendada y agrandada en varias ocasiones. Las familias de los caballeros estaban sobre todo interesadas en aumentar su poder, riqueza y posición social. Un matrimonio era una alianza entre 2 familias. Ni la novia ni el novio tenían mucho que decir al respecto. Hoy en día algunos matrimonios medievales habrían sido llamados matrimonios forzosos. Un caballero era el guardián de su mujer y estaba obligado a protegerla. Después de la noche de bodas, ella recibía su dote. Una mansión, ganado, sirvientes, muebles, ropa, joyas y zapatos. Con ellos tendría que sobrevivir en el caso de que enviudara, lo cual no era improbable si su marido se iba a la guerra. Ella se debía a su hogar y a su familia y por encima de todo, a la costura. Y mientras su marido viviera, ella permanecería bajo su autoridad. La preocupación principal es la de neutralizar la inestabilidad de la naturaleza femenina. Por ello, los educadores aconsejan las labores con aguja e hilo para ocupar indefinidamente el tiempo libre, cuando las demás tareas domésticas han quedado cumplidas.
En el Domus Castri de Château-Thierry, en Francia, cuando se trata de vivir como hace 1000 años, estos habitantes con sus sencillas túnicas de lana tienen pasión por la exactitud. Las invasiones bárbaras ya no están a la orden del día, e incluso los vikingos han empezado a sosegarse. Sin embargo, la vida aún no es muy segura y transcurre detrás de sólidas empalizadas. En este inicio tardío de la primavera, las mujeres empiezan a peinar lino, que es la fibra más empleada cuando llega el buen tiempo. El gran tesoro de esta casa señorial es su telar de pesas. Esta máquina, que se maneja con mucha precaución, permite hacer telas aún muy básicas. Durante la Alta Edad Media, la tela elaborada en un telar raramente sobrepasa los 80 centímetros de ancho. Es la dimensión del telar la que marca el estilo, con un solo ancho de espalda y mínimas diferencias entre los vestidos de hombre y los de mujer. Lo que diferenciaba la vestimenta masculina de la femenina en el año 1000 era la longitud de la saya, ya que tanto el hombre como la mujer la llevaban, y la de la mujer alcanza hasta los pies en vez de hasta las rodillas. Obviamente hoy es más agradable llevar esta prenda en invierno, ya que es de lana, pero es cuestión de acostumbrarse a ir vestido con la misma ropa en invierno y en verano. En esos tiempos, la labor avanza lentamente en el telar. Se tarda 1 hora en fabricar 30 centímetros de largo, pasando la trama para asegurar la máxima finura a estas telas de lino, de lana o incluso de ortigas cuando hay escasez. En este periodo, los colores se limitan a tintes naturales y la moda es, ante todo, una cuestión de superposición de prendas. En esta época, las mujeres llevan cerca de la piel lino o cáñamo, que son materiales vegetales, y encima principalmente lana. Pero a veces ceden a los caprichos de la moda bizantina y se visten con seda o telas de colores. Entre las técnicas que están muy avanzadas a su tiempo, no solo se encuentran los telares, también hay asombrosas máquinas para fabricar hilo de seda. A pulso, 72 bobinas se cubrían con este material que se disputaban los grandes sastres de las familias Este, Sforza o Medici. Según las normas de vestimenta de la Edad Media, solo la nobleza podía vestir de forma lujosa. Por ley, el campesino debe llevar ropa negra o gris. No se le permite nada más. La ropa adecuada para él es un blusón simple de lino, zapatos de madera y un solo par de botas de cuero de vaca. Con ello es suficiente. Esta es la ropa de los ricos, quienes naturalmente podían llevar ropa de color y materiales más caros. En aquella época estos colores se relacionaban con la alquimia y con la magia. Los colores con brillo tenían efecto sobre su portador. Por supuesto, a los campesinos no se les permitía llevarlos. Ellos solo podían llevar los colores naturales, gris, negro, marrón, los mismos que llevaban las órdenes monásticas y de religiosas. Eran los colores de la pobreza, de la humildad. Las normas estamentales y de vestimenta solamente les permitían llevar ropa de color azul en días de fiesta en la iglesia. Los campesinos también tenían prohibido bajo amenaza de una sanción llevar telas, pieles y joyas mejores que los señores. La diferencia social debía ser visible para todo el mundo. El contacto con el mundo musulmán permite la utilización de la seda en Occidente. Pero no hay que olvidar otro material, el algodón.
Su uso también se incorpora desde finales del siglo XIII y durante el XIV al guardarropa occidental. Tiene la ventaja de ser ligero, blanco y además las fibras de algodón se tejen fácilmente. Junto al lino y el cáñamo, el algodón se convertirá en un material privilegiado para la elaboración de telas. La necesidad de las medidas será bien recibida por los gremios de sastres y juboneros. Los primeros cortan y cosen modelos listos para llevar, mientras que los segundos trabajan por encargo con las medidas exactas del cliente. Es ya una forma de alta costura. Tejedores, sastres, juboneros y bordadores elaboran leyes gremiales con unas normas de elaboración muy precisas que deben cumplirse bajo pena de sanciones expeditivas. Ordenamos que todo maestro sastre haga jubones con al menos 2 telas y que el tejido del que estén formadas sea de buen algodón y no de lana. De lo contrario, los jubones serán quemados. El jubón, símbolo de la virilidad masculina, va a evolucionar. La novedad es también una demostración de poder. Los nobles y la burguesía intentan superarse mutuamente con su apariencia. Las justas tenían como objetivo impresionar al pueblo, al rey, a su corte y al público femenino. Así que era muy importante ir vestido de la manera más elegante, con espléndidas y muy caras ropas. Se desarrolló una moda increíblemente exuberante, con unas mangas muy largas, decoradas, y que volarían detrás del caballero al montar en su caballo. Y llevan unos yelmos increíblemente adornados y esculpidos con leones, unicornios u otros símbolos heráldicos. Los torneos servían para probar nuevas tecnologías, como yelmos con estrechas hendiduras para proteger los ojos, o armaduras que desviaran flechas y lanzas. Para sujetar los yelmos, se fijaban a la armadura con enormes pernos y tuercas. Hoy en día, cascos fijos como estos ayudan a proteger a los pilotos de Fórmula 1 de lesiones cervicales. En una época en la que el traje masculino ya está muy influenciado por la vestimenta militar, nacerá en un campo de batalla un nuevo fenómeno, la ropa acuchillada. En 1477, unos mercenarios suizos, los lansquenetes, para ganar mayor libertad de movimiento, se ponen a cortar y a romper sus uniformes, primero en los brazos y codos de sus jubones. Pero en pocos años, los acuchillados se convierten en una moda a escala europea. En Sajonia se cortan los vestidos sistemáticamente de los pies a la cabeza a imagen de este gran duque, que aparece con un traje con más de 800 cortes. En esa época debían tomar medidas y trabajar sobre patrones. A veces la persona tenía que venir varias veces para ajustar las piezas. Yo hago más o menos lo mismo. Para obtener un acabado de la pernera como este hay que tener mucha maestría. Yannick no tiene 6 o 7 compañeros especializados como antaño para forjar, cortar y pulir el metal o dibujar el patrón de una brigantina. Flexibilidad y elegancia se unen para crear una protección muy chic para el combatiente medieval del siglo XV. Una brigantina es una vestimenta militar que da la impresión de seguir la moda de la época, muy entallada, como los jubones. Suele estar decorada ricamente. Los remaches pueden formar motivos y los tejidos son muy ricos, como el terciopelo. Cuando un soldado llevaba una brigantina, desde fuera solo se veía una capa de tela o de cuero, sin percibir que en el interior había metal. Después de 15 días de duro trabajo para cortar y unir 250 placas de metal
y fijar más de 1 millar de remaches entre el armazón y el terciopelo que lo recubre, la brigantina está lista. Pero este perfeccionista no solo se dedica al arte de fabricar réplicas extraordinariamente exactas. Con su forja ambulante, Yannick Epiard recupera los gestos de antaño y su destreza parece suscitar nuevas vocaciones, quizás de armeros, pero también de caballeros. Los herreros medievales trabajaban para desarrollar una armadura que evitara la pérdida de miembros. En la Baja Edad Media, la cota de malla empezaba a estar en desuso. En Austria, la familia Schmitzberger llevaba fabricando armaduras 5 generaciones, unos 200 años. Moldeaban cada pieza a mano. Para que la armadura tuviera la fuerza suficiente, el metal tenía hasta 6 milímetros de grosor. En la Edad Media, una armadura completa costaba unos 250 florines, el equivalente a por lo menos 2 granjas con sus trabajadores y animales. Las armaduras de gran calidad tenían mucha demanda. La vida de un caballero dependía de su armadura y de su espada. Así que un caballero necesitaba protección. Los caballeros vestían hierro de la cabeza a los pies para protegerse de mandobles y flechas. Una armadura completa estaba compuesta por hasta 150 piezas individuales. Algunos caballeros eran de verdad el caballero de la brillante armadura, o en el caso de los menos afortunados, una desgastada. Armamento y rearmamento. En la Edad Media también hubo carreras armamentísticas, y las armaduras no fueron las únicas que evolucionaron. Cuando el astrónomo Tycho Brahe perdió su nariz en un duelo, la reemplazó con una prótesis de oro. Las cuencas de los ojos eran cubiertas con los llamados ojos de presentación. Eran modelos sin adornos, pero también había bonitas prótesis hechas de marfil y cristal. Y en un experimento a mediados del siglo XV, Antonio Branca usó un pliegue de piel de su propio brazo para hacer una nueva nariz. El predecesor de los brazos prostéticos funcionales fue fabricado a principios del siglo XVI por Gotch von Verlichingen y es una obra maestra de la ingeniería de precisión. Se convirtió en la seña de identidad de este caballero de la mano de hierro. Pero los contactos con el mundo árabe hacen que algunos no pasen desapercibidos al llevar lentes para la vista. Llevo unas gafas que se salen de lo ordinario. Fueron inventadas en Arabia y se introdujeron en Europa hacia el siglo XIII. Es algo muy moderno para la época. Y también llevo un gabán de lino amarillo teñido con cebollas. Lo que me gusta de la ropa del siglo XIV es su comodidad. Los tejidos son muy ligeros y agradables de llevar. Con ellos puedes moverte con mucha facilidad. Y también libertad de lucir broches, algunos bastante sugerentes, por no decir más, y deben atraer la severa mirada de los sacerdotes, a menos que sus gafas no les permitan ver muy bien. El siglo XV verá la gran eclosión de los lemas, de lo que hoy conocemos como broches, palabra que proviene de la que utilizaban los franceses en la época medieval. Son una especie de símbolo individual. Cada individuo elige un símbolo que resumirá en cierto modo su personalidad y su talante, ya sea moral o político. La moda de los broches de estaño toma formas muy osadas para la época. Se llevan en los sombreros y en el pecho, y todos los estilos causan furor. Algunas personas se dejan ver tan tranquilamente con penes de aspecto fantástico. El pueblo de Hanón es el fenicio, un imperio comercial marítimo con colonias situadas por todo el Mediterráneo.
Gracias a ello, los fenicios se han convertido en los mayores armadores del mundo. Su secreto, el hierro. El hierro es mejor que el bronce porque puede afilarse más. Si te dedicabas a trabajar con la madera, tener una herramienta de hoja afilada significaba que podías cortar tablones más finos, tallar las vigas y construir barcos mejores. Las herramientas de hierro revolucionaron el arte de construir barcos y permitieron que el hombre innovara como nunca lo había hecho. Llega otro invento revolucionario: la quilla. Los fenicios fundan colonias por todo el Mediterráneo y dan a conocer el comercio y sus ideas en el Líbano, Túnez, Chipre, Sicilia y en la isla de Ibiza. A medida que aumenta su número de asentamientos, también lo hace el conocimiento del alfabeto. Este se convierte para un grupo de exiliados que vive en la ciudad de Babilonia en la clave para la redacción de un libro cuya influencia será inmensa en la historia de la humanidad: la Biblia. Entre las numerosas invenciones técnicas de la época, destacó la imprenta, que sería además clave en la difusión del nuevo humanismo. Los humanistas, para quienes el hombre era la medida de todas las cosas, buscaron en la antigüedad grecorromana los modelos a seguir en la literatura, el pensamiento y el arte que expresó esa nueva concepción del mundo. Solo en los últimos 500 años se han editado 6.000 millones de copias. Sí, diría que la Biblia es el texto más influyente que se ha escrito. Fue el primer éxito de ventas, fue el primer libro que se imprimió y hoy en día es el más vendido. El hierro ha traído una nueva era para los hombres al transformar los paisajes, abrir nuevas rutas y cambiar nuestra forma de pensar. A partir del siglo XI, el progresivo renacimiento de las ciudades y el comercio implican un renovado uso y una mayor circulación de la moneda. Es el resultado fruto de diversas exigencias. Por un lado, la necesidad del comerciante local de disponer de un instrumento para el intercambio de mercancías y productos. Y por otro lado, la expansión cada vez mayor de las rutas comerciales, que requiere una moneda reconocida a nivel internacional. En esta actividad bancaria, los italianos pronto pasan a ser protagonistas a nivel internacional. Pasan a ser protagonistas porque Italia está en el centro de una serie de rutas comerciales entre el Oriente Mediterráneo y la península, el mundo germano, el mundo británico y la península ibérica. Porque en Italia existe una ciudad como Roma que aglutina los recursos de toda la cristiandad. La acuñación se convierte en una práctica importante para las autoridades públicas con la elección del tipo de metal a utilizar: oro, plata y metales bajos, y con la posibilidad de establecer auténticas políticas monetarias, con repercusiones no solo en la esfera económica, sino en la política propiamente dicha. Italia enseguida se equipa para acuñar sistemas monetarios totalmente innovadores. Como referencia se toma la moneda de oro acuñada en 1253, primero en Génova e inmediatamente después en Florencia. Pero la supremacía de Florencia se impone abrumadoramente y favorece el retorno de la moneda áurea a Occidente después de varios siglos. Porque anteriormente las únicas monedas de oro que circulaban por la zona mediterránea y Occidente, aunque de forma esporádica, eran la bizantina, es decir, el besante, y la árabe, el dirham. Con el florín se reinstaura la acuñación áurea en Occidente. Tras la batalla, el príncipe de Gales, Eduardo el Príncipe Negro, se llevó el yelmo y el estandarte de Juan como trofeos. Y rindió tributo al coraje de Juan adoptando las 3 plumas blancas de avestruz y su lema: "Yo sirvo". Y todavía aparecen en muchas monedas de 2 peniques.
la figura de Juan el Ciego se convirtió en sinónimo de galantería y lealtad hasta la muerte. Los núcleos urbanos son la base del nuevo sistema económico, en el que los mercaderes y banqueros son las verdaderas figuras emergentes que devuelven la importancia al intercambio comercial y estimulan la circulación de la moneda. Así, el dinero es el nuevo punto de referencia de la esfera económica y social, en el que la ciudad pasa a ser la nueva sede de la elaboración cultural, con la creación de escuelas laicas y universidades, lugares de experimentación política. A todo esto se suma la vida municipal, la señorial y las nuevas formas de asociacionismo y participación popular. Los nuevos valores impuestos por el dinero, como la riqueza y las posesiones, desembocan en guerras entre nobles, entre ciudades, por el control de territorios cada vez más amplios. En la planta baja, asomadas a la calle, las tiendas de los artesanos se convierten en una especie de prolongación de su propia vivienda. Los artesanos especializados en los diferentes oficios, a menudo sin salir de su gremio, se agrupan en determinados barrios, donde acaban tomando calles enteras que reciben el nombre del oficio que en ellas se practica. Se distribuyen por lugares concretos de la ciudad con sus talleres y oficios. No es casualidad que muchas ciudades italianas y europeas tengan la calle de los tejedores o la calle de los herreros. Es más, en algún que otro caso, como en Siena, son los propios estatutos municipales los que disponen la constitución de una calle de los orfebres, y es allí donde se concentran solamente los que ejercen esta actividad. En el ámbito del sistema de gradaciones del trabajo, hay que realizar un aprendizaje de varios años antes de que la mano llegue a ser lo bastante hábil, con el objeto de que la cerámica coloreada, dibujada y pintada esté siempre a la altura de la fama conquistada. El oficio es ejercido por el maestro, asistido por uno o más aprendices, enviados por las familias para aprender una actividad que al menos pueda garantizarles la subsistencia. El período de aprendizaje es muy largo, y al principio se desempeñan labores humildes, domésticas, a veces incluso como criado de la esposa del artesano. La producción artesanal es limitada, pero de gran calidad, similar a las obras de arte. Los comités correspondientes controlan la calidad de la elaboración y no toleran falsificaciones. La técnica no debe faltar en el taller del artesano. Y no debe producir falsificaciones, ni aplicar precios desmedidos. Las vasijas deben ser siempre de calidad superior y a precio de mercado, so pena de ser suspendido de empleo. Así es el maestro, y debe estas virtudes enseñar al aprendiz y ser paciente con él, porque el arte es un oficio duro que no puede ser adquirido por bribones ni oportunistas. Los herreros fabricaban las herramientas. Ellos y los serradores adoptaron uno de los hallazgos técnicos descubiertos durante la construcción de las catedrales: la transformación del movimiento rotativo en movimiento de vaivén. En lo alto de la jerarquía, la aristocracia. Los maestros vidrieros.
Se les pedía que sustituyeran los muros por vidrieras. Por ello tenían la sensación de que las catedrales se construían para ellos. Eran al mismo tiempo artesanos, artistas y maestros de teología. El perímetro exterior del castillo está rodeado de un foso, accesible a través de un puente levadizo que da acceso a la puerta principal, sobre la que los arquitectos militares construyen una serie de espacios y recursos arquitectónicos para defenderse del eventual paso de soldados enemigos, como por ejemplo puertas metálicas de paso obligatorio que permiten cercos y emboscadas. Además de esto, las ciudades son grandes laboratorios de experimentación social y experimentación económica. Son laboratorios de pruebas donde se ve de todo, como por ejemplo la organización del trabajo en los grandes talleres donde se entraba con el repique de la campana y del que se salía con el repique de la campana. Hace 30 años se habría definido como un trabajo precapitalista o capitalista. Y también está la experimentación de carácter político. El leproso aquejado de lepra deberá vestir harapos y llevar la cabeza descubierta. Deberá taparse la barba e ir gritando: «Inmundo, inmundo». Será inmundo mientras tenga la lepra. Es inmundo. Deberá estar solo. Vivirá fuera del campamento. Mis amigas. ¡Hola! ¡Guapas! Ven. Vamos. Ven. Homero, Euclides, Dante. La gran Marie. Es la madre de todas. Ella me dejó sordo. A partir del siglo XIV, la fase de decadencia en la que entra la caballería también es el resultado del progreso de las técnicas militares. La creciente difusión de nuevas armas de largo alcance, como la ballesta y el arco inglés, restan eficacia al guerrero a caballo, que se ve obligado a protegerse con armaduras cada vez más pesadas que lo convierten en un adversario fácil de derrotar. Gracias a sus armaduras de acero, los caballeros estaban mejor protegidos que nunca. Pero algunos afirman que las flechas inglesas con puntas que pesaban 16 gramos eran capaces de penetrar una armadura completa. Esta flecha solo abolló la armadura de acero de 4 milímetros de grosor. Además de los caballeros e infantes, con el tiempo los arqueros y ballesteros asumen un papel muy importante. Ellos perfeccionan sus armas hasta convertirlas en potentes instrumentos para atacar al enemigo a distancia. Pero incluso la mejor armadura tiene sus puntos débiles.
Las nuevas armas y tácticas hicieron que el concepto de guerra de los caballeros quedara obsoleto. Las armas de hierro dieron un cuantioso paso adelante en la Europa occidental del siglo XVI. Los primeros mosquetes que se fabricaron, creemos que fueron como pequeños cañones de mano envueltos en una lámina de hierro forjado que soldaban junto al borde. Lo fabricaban en la punta de un mástil o un palo. El mosquete con cañón de hierro forjado tenía efectos devastadores en el campo de batalla. En la era de los mosquetes con cañón de hierro, con una armadura de chapa estabas perdido. Más allá del hierro forjado para fabricar mosquetes, estaba el hierro fundido. Se trata básicamente de hierro fundido hasta convertirlo en líquido que luego se vierte en un molde y dejamos enfriar. Este es un ejemplo de hierro fundido. Es todo una sola pieza. La ventaja de fabricar cosas con hierro fundido es que puedes hacer diferentes piezas que son idénticas en un corto periodo de tiempo. Pero el hierro fundido tiene un gran inconveniente. Es frágil. En 1856, el ingeniero británico Henry Bessemer encontró una forma de hacerlo más resistente. Mezclarlo con carbono en un alto horno para fabricar el acero. Ahora, gracias al acero, podemos cortarlo, molerlo, darle la forma que queramos, ya no solo en un cañón, sino también en una culata. Si le sumamos los cartuchos metálicos, podemos fabricar un arma excelente, no una sencilla, sino una escopeta de repetición. El 4 de mayo de 1471 da comienzo la batalla de Tewkesbury, uno de los grandes enfrentamientos de la época de la caballería. Bajo el fuego de los primeros cañones y de los prototipos de lo que un día será el fusil, los soldados de la Rosa Roja han decidido acabar con los defensores de la Rosa Blanca. En el corazón de la batalla, las tropas no llevan más que un chaleco acolchado reforzado con algunas protecciones de metal, mientras que los nobles manejan la espada protegidos con auténticas obras de orfebrería. La armadura de un duque o de un rey podía estar cubierta de oro. Las superficies estaban pulidas, decoradas soberbiamente con grabados y a veces con pinturas plateadas o doradas. Se podía dar el caso de que se incrustasen en las armaduras incluso perlas o piedras preciosas. Una vez más es una expresión de poder, el hecho de permitirse llevar un equipamiento que vale millones de euros y osar tirarlo en una tarde. La armadura de Ricardo, duque de Gloucester, no está recubierta de oro fino. Sin embargo, su precio en aquella época equivaldría al de un jet privado de hoy. Después de un combate encarnizado, gana como premio la corona de Inglaterra y se convierte en Ricardo III. Definitivamente, las espinas de la Rosa Blanca son más resistentes. Los cañones al principio eran una especie de olla de fuego con pólvora y una mecha. No solo hacían un ruido aterrador, sino que disparaban flechas de metal hasta 300 metros de distancia. Los comandantes no tardaron en reconocer las ventajas de los cañones, pero la primera vez que los usaron en una batalla fue en Crécy. En un principio su objetivo era sembrar el pánico por su sonido, pero eso cambió rápidamente. Desde el año 1500, la artillería se convirtió en una rama bélica reconocida, un avance fatal para los caballeros. Según las armas de largo alcance iban adquiriendo importancia, los caballeros fueron desapareciendo. Desde una perspectiva militar, la batalla de Crécy y la llegada de la artillería
significaron que la era de los caballeros se acercaba a su fin. Pero los caballeros eran más idealizados que nunca. Algunos pasaron a formar parte de leyendas, entre ellos Gotch von Verlinghen, Gotch de la mano de hierro, que había vivido a base de contiendas y saqueos. Los torneos se convirtieron en espectáculos mayores todavía. Incluso emperadores como Maximiliano, que se decía tenía el corazón de acero por sus muchas batallas, rompieron alguna lanza en las justas. Acababan de empezar a usar los pequeños cañones de campo y no eran especialmente populares entre los caballeros. ¡Que no se os caiga la bala en los pies! ¡Vamos! Las culebrinas no eran muy precisas, pero su ruido aterrorizaba a caballeros y caballos por igual. ¡A ellos! Y entonces sucedió. Resultó herido por un cañón de su propio bando. Milagrosamente sobrevivió, pero perdió la mano.